En la Nochebuena en Monterrey, mi esposa me pidió que sonriera frente al millonario, y yo entendí la verdad que ella creyó que yo jamás escucharía. En Navidad, la gente cree que todo se suaviza, las miradas, las peleas, las verdades. Mentira. La Navidad solo pone luces bonitas encima de lo que ya estaba podrido. Mi esposa me llevó a una fiesta de Nochebuena en Monterrey, organizada por un hombre rico que podía cambiar nuestro futuro con una sola llamada. Ella me tomó del brazo como quien invita y al mismo tiempo ordena: vas a estar impecable, vas a sonreír y, por favor, no hables de más. Yo asentí, como siempre. Lo que ella no sabía era que yo entendía cada palabra de ese mundo en el que ella jugaba a ser intocable. Y cuando la escuché decir quién era yo para ella, sin verme como persona, solo como herramienta, la Navidad dejó de existir. Pero antes de seguir, dime algo en comentarios. ¿Desde qué ciudad y qué país estás escuchando esto? ¿México, Argentina, España, República Dominicana? Quiero saber hasta dónde llega esta historia. La víspera de Navidad en Monterrey siempre huele a dos cosas: a canela y a prisa. Las calles se llenan de luces como si la ciudad intentara convencerte de que todo está bien, aunque por dentro la gente vaya apretando los dientes. Yo estaba en el baño, ajustándome la corbata frente al espejo, y mi reflejo parecía el de un hombre correcto, demasiado correcto. De esos que aprenden a no ocupar espacio. Escuché a mi esposa, Valeria, caminar por el pasillo con tacones como si cada paso fuera una orden. Se detuvo detrás de mí, me miró por el espejo y no sonrió con ternura, sino con evaluación. Así, discreto, elegante. No llames la atención, dijo, y me acomodó el cuello como si yo fuera parte del decorado. Apreté la mandíbula, asentí y me repetí lo de siempre. Hoy no es el día para discutir, hoy solo hay que sobrevivir. Valeria no me invitó a esa fiesta como quien comparte una noche especial, me llevó como quien carga un amuleto. Es la Nochebuena más importante del año, insistió, mientras revisaba por tercera vez su maquillaje. Y la palabra importante no significaba familia ni amor, significaba poder. La casa no era de un amigo, era de Héctor Salgado, un hombre rico que en Monterrey no necesitaba presentarse porque la gente se presentaba sola ante él. Dueño de inversiones, de contactos, de silencios bien pagados. Valeria dijo su nombre con ese respeto que no se le dedica a una persona, sino a una llave. Si Héctor confía en mí, me abre puertas. Si me abre puertas, tú y yo subimos. Así que por favor, Javier, compórtate. Mi nombre en su boca sonó como una advertencia, no como un cariño. Y aún así, yo fui. En el coche, la ciudad pasaba como un río de luces y villancicos distantes. Valeria tenía las manos firmes en el volante, pero su respiración era la de alguien que está a punto de entrar a un examen. No improvises, repitió sin mirarme. No hagas chistes raros, no menciones cosas personales. Si Héctor pregunta algo, responde corto, sonríe. Eso es todo. Yo miré por la ventana. Vi familias cargando bolsas, niños con gorros rojos, parejas discutiendo a media voz, y pensé en lo absurdo. Afuera, todos actuaban la Navidad. Adentro, yo iba a actuar mi matrimonio. Me pregunté en qué momento mi vida se convirtió en una serie de escenas donde yo solo debía decir las líneas correctas para que ella se luciera. Y entonces sentí esa punzada vieja, la de ser invisible incluso sentado en el mismo asiento. La mansión de Héctor Salgado estaba en una zona donde la noche no se ve negra, se ve brillante. Portón alto, cámaras discretas, jardín iluminado como si fuera set de cine. Un guardia abrió sin pedir nombres, porque Valeria ya pertenecía a ese tipo de listas. Al bajar, el aire olía a pino, a perfume caro, a carne asada en algún lugar oculto. Como si incluso el olor tuviera jerarquías. Entramos y el sonido me golpeó.
risas contenidas, copas chocando, música navideña suave para que nadie tuviera que levantar la voz y parecer pobre. Valeria se enderezó como si la hubieran encendido. A mí me tocó el papel de siempre, el esposo pulcro, la prueba de estabilidad, el accesorio que evita preguntas incómodas. Héctor apareció cerca del árbol, un hombre alto, impecable, con una calma que solo tiene quien sabe que no necesita agradar. Su sonrisa era educada, pero sus ojos medían. Valeria caminó hacia él con confianza, y yo sentí cómo me soltaba 1 milímetro, como si por fin pudiera respirar sin arrastrarme. «Héctor, feliz Navidad», dijo ella, y él le besó la mejilla con cortesía. Luego me miró. «¿Y tú eres...?» Valeria se adelantó como siempre. «Javier, mi esposo». No dijo mi profesión, ni mis logros, ni nada que me hiciera humano. Solo eso, esposo. Héctor me estrechó la mano, fuerte, breve, encantado. Y entonces Valeria, bajando la voz, dijo algo que me heló sin que nadie más lo notara. «Recuerda lo que hablamos. Aquí no venimos a contar nuestra vida, venimos a asegurar nuestro futuro». Sonrió para los demás, pero para mí fue una cadena. Yo asentí y levanté mi copa cuando tocó, pero por dentro algo ya estaba despierto. Porque mientras Valeria brillaba, yo escuchaba, siempre he escuchado, solo que esta vez no era la escucha resignada de quien aguanta, era la escucha alerta de quien entiende de verdad lo que se mueve bajo una conversación bonita. Y en esa fiesta de Navidad, entre brindis y abrazos falsos, empecé a notar lo que ella creía que yo jamás notaría. Palabras, códigos, frases lanzadas como cuchillos envueltos en papel de regalo. Esa noche todavía no sabía exactamente qué iba a descubrir, pero sí sentía una certeza incómoda. La Navidad no iba a terminar con villancicos, iba a terminar con una verdad que no se puede desescuchar. Desde fuera, cualquiera habría dicho que yo era un hombre afortunado. Javier Morales, 47 años, patrimonio sólido, apellido respetable en ciertos círculos de Monterrey, un matrimonio estable, cenas elegantes en fechas clave. La postal era impecable, pero hay una diferencia enorme entre vivir una vida y sostener una escenografía. Yo llevaba años sosteniendo la mía. Valeria y yo nos conocimos cuando todavía creíamos que el amor era una conversación larga y no una negociación permanente. Ella hablaba rápido, soñaba en grande, decía que no había nacido para ser espectadora de nada. Yo la escuchaba con admiración genuina. Me gustaba su ambición porque entonces no venía acompañada de desprecio. Éramos jóvenes, torpes, llenos de planes que no sabíamos cómo ejecutar, pero que nos hacían sentir vivos. Lo que nadie te dice es que algunas ambiciones, cuando no encuentran límites, empiezan a devorar todo lo que no gira alrededor de ellas. Con los años, la dinámica se fue inclinando sin que yo supiera señalar el día exacto en que ocurrió. No fue una discusión grande, no fue una traición evidente. Fue algo más silencioso, comentarios sueltos, correcciones constantes, pequeñas bromas frente a otros que siempre terminaban conmigo sonriendo para no parecer exagerado. Javier es buenísimo para lo suyo, pero no le pidas que piense en grande, decía Valeria en cenas como si fuera un chiste cariñoso. Él es más de lo seguro. La gente asentía, yo asentía, porque protestar habría sido romper la armonía, y yo había aprendido que en nuestro matrimonio la armonía era no incomodar. Cada vez que tragaba saliva en lugar de responder, algo se acomodaba mal dentro de mí, pero lo llamaba madurez, responsabilidad, amor adulto. Mi riqueza nunca fue ostentosa, y quizá por eso fue fácil borrarla del relato. Yo había heredado inversiones familiares, había hecho crecer negocios con paciencia, sin ruido, sin necesidad de aplausos. Siempre pensé que el dinero debía ser una herramienta, no una identidad. Valeria, en cambio,
Lo veía como una escalera visible. Ella necesitaba que se notara, y poco a poco mi forma de estar en el mundo empezó a parecerle insuficiente. «Tú ya estás cómodo», me decía cuando yo intentaba hablar de cómo me sentía desplazado. «No todos queremos quedarnos donde estamos». La frase sonaba motivadora, pero escondía un juicio. Yo era el que se conformaba, el que no empujaba, el que no merecía ocupar demasiado espacio. Y como yo no gritaba, como yo no hacía escenas, esa versión se volvió oficial. En casa, las conversaciones se volvieron funcionales. Horarios, eventos, qué decir y qué no decir frente a quién. Valeria hablaba mucho de estrategia, de posicionamiento, de relaciones clave. Yo escuchaba mientras preparaba café o revisaba correos, sintiendo que ya no me hablaba a mí, sino a una versión útil de mí. Cuando intentaba compartir algo personal, una duda, un cansancio, un recuerdo, ella asentía con prisa, miraba el teléfono, decía, «Luego vemos eso», y ese luego nunca llegaba. Aprendí a no insistir, aprendí a no ocupar tiempo emocional, aprendí a ser eficiente incluso en mis silencios. Hubo una escena que ahora recuerdo con una claridad incómoda. Fue una comida de Navidad, años antes de la fiesta en la casa de Héctor. Un grupo de amigos, risas, brindis. Alguien preguntó a qué me dedicaba exactamente. Abrí la boca para explicarlo con calma, pero Valeria volvió a adelantarse. «Javier es, ¿cómo decirlo? El ancla», dijo riendo. «Gracias a él todo está estable, pero yo soy la que mueve las cosas». Todos rieron como si fuera una verdad simpática. Yo también sentí esa risa como una palmada suave en la espalda y una mano empujándome hacia atrás al mismo tiempo. Esa noche no dormí bien, pero a la mañana siguiente me convencí de que estaba exagerando. Siempre encontraba una forma de culparme por sentirme mal. Así se construyó la humillación, no con insultos directos, sino con una narrativa constante en la que yo era el complemento, nunca el centro. Y lo más peligroso fue que empecé a creerla. Empecé a pensar que tal vez mi lugar era ese, que mi valor estaba en no estorbar, en facilitar, en permitir que el brillo de Valeria no encontrara sombras. Lo que no entendía entonces era que, mientras yo me hacía pequeño para sostener el equilibrio, ella estaba aprendiendo a verme no como un compañero, sino como un recurso, algo que se administra, algo que se usa, algo que, llegado el momento, se reemplaza. Por eso, cuando entré a la mansión de Héctor Salgado aquella Nochebuena, no llegué como un hombre sorprendido por el desprecio. Llegué como alguien que llevaba años entrenándose para soportarlo. La diferencia fue que esa noche ya no estaba dispuesto a seguir llamándolo amor. Algo dentro de mí, cansado de agacharse, empezó a erguirse en silencio. Y todavía no sabía cómo, ni cuándo, pero supe que esa vida perfecta por fuera estaba a punto de romperse desde adentro. Hay habilidades que no se exhiben porque no nacen para impresionar, sino para sostenerte cuando todo lo demás se cae. La mía llevaba años escondida, no por vergüenza, sino por supervivencia. Aprendí pronto que en mi matrimonio no convenía mostrar intereses que no encajaran en el relato de utilidad que Valeria había construido sobre mí. Todo lo que no sumaba a su imagen pública era tratado como una excentricidad innecesaria, algo que se tolera con condescendencia o se ridiculiza con una sonrisa. Así que, con el tiempo, desarrollé un instinto silencioso. Guardar para mí aquello que me hacía sentir vivo, no porque fuera poco importante, sino precisamente porque lo era demasiado. En un mundo donde mi voz se diluía, necesitaba un espacio donde nadie pudiera corregirme, apurarme o minimizarme. El origen de ese secreto se remonta a muchos años atrás, antes incluso de que Valeria y yo nos conociéramos.
En la universidad había pasado un tiempo estudiando finanzas internacionales y negociación intercultural, fascinado por cómo el poder se expresa de manera distinta según el contexto. No me interesaba solo el dinero, sino el lenguaje invisible que lo mueve, protocolos, silencios, jerarquías no escritas. Fue ahí donde entré por primera vez en contacto con el idioma japonés, no como una curiosidad turística, sino como una llave estratégica. Me atraía la precisión, la forma en que una frase podía ser cortés y contundente al mismo tiempo, cómo el respeto no se gritaba, se insinuaba. Aquellos estudios quedaron archivados cuando la vida adulta exigió otras prioridades, pero nunca desaparecieron del todo. Se quedaron esperando, como una herramienta guardada en el fondo de un cajón. Años después, ya casado, cuando mi rol en casa se reducía cada vez más al de proveedor silencioso, ese interés regresó sin pedir permiso. No fue un acto heroico, fue casi un reflejo. En noches largas, después de cenas donde apenas hablábamos, yo me refugiaba en lecturas, en artículos, en cursos discretos en línea. No se lo conté a Valeria porque ya sabía la reacción. ¿Para qué?, habría dicho. Eso no te sirve. Y tal vez tenía razón desde su lógica. No servía para presumir, no servía para redes, no servía para impresionar a sus contactos. Pero a mí me servía para algo más importante. Recordarme que no era tan simple como me describían. Estudié con disciplina, sin ruido, como hago todo. Practiqué vocabulario técnico, expresiones de negocios, estructuras formales, no por fantasía, sino por coherencia. Porque si algo he aprendido del poder real, es que nunca avisa cuando va a necesitarte preparado. Con el tiempo, ese estudio se volvió una rutina tan natural como mi trabajo formal. Mientras Valeria hablaba de alianzas y eventos, yo afinaba la escucha, entrenaba la comprensión, entendía matices que no se enseñan en cursos rápidos. Aprendí a distinguir cuándo alguien es respetuoso y cuándo solo actúa como tal. Aprendí a leer la incomodidad en una pausa demasiado larga, la desaprobación en una sonrisa que dura un segundo menos de lo correcto. Nadie lo sabía, y esa invisibilidad, por primera vez, jugó a mi favor, porque no había expectativa sobre mí. Nadie esperaba que yo entendiera nada más allá de lo evidente. Y en el mundo de los ricos y los poderosos, no ser esperado es una ventaja peligrosa. Recuerdo con claridad el momento en que confirmé que ese conocimiento iba a importarme más de lo que imaginaba. Fue semanas antes de la Nochebuena, cuando escuché por casualidad a Valeria hablar por teléfono en el despacho. No estaba espiando, simplemente pasé por ahí. Mencionó el nombre de Héctor Salgado y, sin darse cuenta, deslizó términos técnicos, referencias culturales, palabras en otro idioma que no usaba conmigo. Ahí entendí que el terreno de juego no iba a ser solo dinero, sino lenguaje. Y el lenguaje es poder. No dije nada, no pregunté. Me limité a escuchar, como había aprendido a hacer, pero esta vez con una calma distinta. La calma de quien sabe que tiene una carta guardada y que no necesita sacarla todavía. Guardar ese secreto no fue un acto de engaño, fue un acto de autoprotección. En un matrimonio donde cada deseo mío era sometido a evaluación, ese conocimiento era un territorio inviolable. Nadie podía burlarse de él, nadie podía convertirlo en un chiste, nadie podía usarlo para redefinirme como poco ambicioso o demasiado básico. Era mío, y lo más importante, estaba listo. Por eso, cuando Valeria me pidió que sonriera y no hablara demasiado en la fiesta de Navidad, no sentí miedo ni ansiedad. Sentí algo mucho más peligroso: claridad. Porque sabía que esa noche no iba a depender de lo que yo dijera en voz alta, sino de lo que fuera capaz de entender en silencio. Hay secretos que te hunden y otros que te sostienen. El mío no buscaba venganza, buscaba verdad.
Y mientras me ajustaba la corbata aquella Nochebuena, entendí que no había estudiado tanto tiempo para impresionar a nadie, sino para no volver a ser reducido por la narrativa de otra persona. Aún no sabía cómo se iba a desplegar todo, pero ya era irreversible. Esa habilidad que nadie valoró estaba a punto de convertirse en el eje de mi historia. En Monterrey hay hombres con dinero y hombres con poder. Y luego está el tipo de hombre que ya no necesita demostrar ninguna de las dos cosas. Héctor Salgado pertenecía a esa última categoría. No salía en revistas sociales ni daba entrevistas inspiradoras. Su nombre no aparecía asociado a escándalos ni a discursos grandilocuentes. Precisamente por eso imponía respeto. Era el tipo de figura que se movía en habitaciones donde no se levantaba la voz porque no hacía falta, donde las decisiones importantes se tomaban con un gesto mínimo, una frase neutra, una pausa bien colocada. Valeria lo sabía. Por eso aquella Nochebuena no era una fiesta más para ella, era una audición. Y yo, sin haber sido informado, formaba parte del decorado del casting. Héctor había construido su fortuna combinando inversiones industriales, bienes raíces estratégicos y algo mucho más difícil de copiar, una reputación de hombre predecible. No en el sentido aburrido, sino en el sentido confiable. La gente sabía que si él daba su palabra, se cumplía, que si cerraba un trato, no necesitaba aplausos, y que si dejaba de responder llamadas, era porque alguien había cruzado una línea invisible. Esa clase de poder no se aprende en libros, se aprende observando durante décadas quién habla de más y quién escucha. Yo había leído sobre ese tipo de liderazgo, lo había estudiado de forma abstracta, pero verlo encarnado en una persona era distinto. Desde el primer apretón de manos, supe que Héctor no era alguien a quien se le pudiera mentir sin pagar un precio, aunque ese precio no llegara de inmediato. La fiesta de Navidad en su casa no era un acto de generosidad social, era un filtro. Los invitados no estaban allí solo para brindar, estaban siendo observados. Cómo hablaban de sus parejas, cómo se referían a sus equipos, cómo manejaban el ego cuando nadie les estaba prestando atención directa. Héctor no necesitaba preguntar quién eras, lo veía en cómo tratabas al personal, en si escuchabas cuando otro hablaba, en si necesitabas imponerte para sentirte importante. Valeria, sin saberlo, estaba entrando en un terreno donde su estilo habitual, brillante, expansivo, dominante, podía jugarle en contra, y yo, acostumbrado a pasar desapercibido, tenía una ventaja inesperada. Sabía quedarme callado sin desaparecer. Observé cómo Héctor se movía entre los invitados con una calma quirúrgica. No buscaba ser el centro, pero el centro se organizaba alrededor de él. Hablaba poco, preguntaba lo justo y escuchaba más de lo que dejaba ver. Cuando alguien exageraba un logro, él asentía sin entusiasmo. Cuando alguien mencionaba a su equipo con respeto, sus ojos se detenían un segundo más. Esos segundos importaban. Yo los veía y empecé a entender que aquella noche no se trataba solo de negocios, sino de carácter. Valeria estaba convencida de que bastaba con demostrar ambición y resultados. No se daba cuenta de que Héctor estaba midiendo algo más incómodo, la ética cotidiana, la forma en que una persona ejerce poder cuando cree que nadie importante la está mirando. En una conversación cercana, escuché a Héctor mencionar algo que pasó desapercibido para casi todos. Hablaba de la Navidad no como una celebración, sino como un momento revelador. Las fiestas, dijo con una sonrisa leve, son interesantes porque sacan a la gente de su discurso profesional. Ahí ves cómo son de verdad. Nadie respondió de inmediato. Valeria rió un poco más fuerte de lo necesario y cambió el tema hacia oportunidades de expansión. Yo, en cambio, me quedé con esa frase.
porque explicaba exactamente por qué esa noche era peligrosa. Las luces, el alcohol, el clima festivo hacían que la gente bajara la guardia. Y cuando uno baja la guardia, dice verdades que normalmente administra con cuidado. Héctor no buscaba socios que brillaran más que él. Buscaba personas que supieran sostener algo en el tiempo, y para eso necesitaba observar cómo trataban a quienes consideraban secundarios: esposos, empleados, asistentes, meseros. Yo no lo sabía entonces con total certeza, pero empezaba a intuirlo. La forma en que Valeria me hablaba esa noche no estaba pasando desapercibida. Cada corrección pública, cada interrupción, cada comentario que me reducía a el esposo, iba sumando puntos en una evaluación silenciosa. Y aunque yo seguía interpretando mi papel con calma, algo dentro de mí se preparaba, porque entendí que Héctor Salgado no iba a decidir nada solo por cifras o discursos. Iba a decidirlo por algo mucho más incómodo: quién merecía confianza cuando nadie estaba actuando para él. En ese momento, todavía no sabía que aquel hombre rico, aparentemente distante, sería una pieza clave en la reconstrucción de mi vida. Solo sabía que estaba frente a alguien que entendía el poder de los silencios tanto como yo había aprendido a entenderlos en casa, y que en una noche diseñada para lucir, la verdadera prueba no estaba en hablar bonito, sino en no revelar quién eres cuando crees que nadie importante te escucha. Los preparativos para una noche importante dicen más de una persona que la noche misma. En casa, la tarde de Nochebuena empezó temprano, no con villancicos ni aromas festivos, sino con instrucciones. Valeria había convertido el dormitorio en una extensión de su mente estratégica. Ropa extendida sobre la cama como piezas de ajedrez, zapatos alineados por nivel de formalidad, accesorios dispuestos según el impacto visual que podían generar. Yo entré y me quedé de pie, esperando indicaciones, como tantas otras veces. Ella no levantó la vista de su teléfono mientras hablaba. Traje oscuro, camisa blanca, nada de colores raros. Que no se note demasiado que es caro, pero que se vea que no es barato. Cada frase suya no era una sugerencia, era una orden envuelta en eficiencia. Yo asentía en silencio, sintiendo cómo mi presencia se reducía a una variable estética dentro de su plan. Mientras yo me cambiaba, Valeria repasaba en voz alta el mapa social de la fiesta. Va a estar Arturo, el de energía. Saluda, pero no te enganches. Está Laura con su marido. Ellos siempre exageran. Héctor llega puntual, no le gusta que lo aborden ni que lo rodeen. Hablaba como si yo no fuera un adulto capaz de observar por sí mismo, sino un asistente torpe al que había que advertirle dónde no meter el pie. En un momento me miró con una expresión que mezclaba impaciencia y falsa ternura. Javier, esto es importante para mí, para nosotros. La palabra nosotros apareció como un argumento final, no como una realidad compartida. Yo sentí el impulso de preguntar en qué momento había dejado de ser importante para mí también, pero me lo guardé. Había aprendido que cuestionar el guión solo provocaba retrasos, no cambios. Frente al espejo, ajustándome el saco, pensé en lo irónico de la situación. Yo sabía exactamente qué tipo de lenguaje iba a circular esa noche, qué códigos se iban a activar, qué silencios iban a pesar más que las palabras. Y aún así, mi papel oficial era no hablar de más. Valeria se acercó para acomodarme la solapa y bajó la voz, como si compartiera un secreto íntimo. Recuerda, sonríe cuando sea necesario. Si no entiendes algo, no pasa nada. Yo me encargo. Esa frase, dicha con naturalidad, contenía años de suposiciones. No se le cruzó por la cabeza preguntarme si entendía. No porque fuera descuido, sino porque ya había decidido quién era yo en su historia. Y cuestionar eso
habría implicado aceptar que podía estar equivocada. La etiqueta también tenía su propio guión: cuándo brindar, cuándo reír, cuándo asentir sin opinar. Valeria me explicó, como si yo no hubiera asistido a decenas de eventos similares, cómo debía comportarme si Héctor me hacía una pregunta directa. Respuestas cortas, nada técnico, no queremos confundirlo. La ironía me atravesó como una corriente fría. No queríamos confundirlo. En realidad, ella no quería que yo existiera fuera del marco que había diseñado. Yo era el respaldo silencioso, la prueba de estabilidad, el fondo neutro sobre el que ella pretendía proyectar su ambición. Me miré al espejo y vi a un hombre perfectamente vestido para desaparecer. Antes de salir, Valeria tomó su bolso, respiró hondo y cerró los ojos un segundo, como hacen los atletas antes de competir. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. La mujer que tenía delante ya no era mi esposa en casa, era la versión pulida, segura, encantadora que sabía activar en espacios de poder. «Vamos», dijo con una sonrisa ensayada. Yo tomé las llaves y abrí la puerta. Al cruzar el umbral, sentí algo parecido a una calma peligrosa, porque mientras ella se preparaba para ejecutar su guión con precisión, yo ya había aceptado algo fundamental. Esa noche no iba a improvisar, pero tampoco iba a perderme a mí mismo. Sabía exactamente cuándo callar y cuándo escuchar, y en ese terreno, el de la escucha real, yo llevaba años entrenando sin que nadie lo notara. El coche arrancó y Monterrey empezó a desplegar sus luces navideñas frente a nosotros. Valeria habló de oportunidades, de proyecciones, de lo que podía cambiar después de esa fiesta. Yo asentía, pero por dentro estaba en otro lugar, repasando no un discurso, sino una decisión silenciosa. No volver a minimizar lo que soy para encajar en el guión de otra persona. Aquella Nochebuena, mientras ella afinaba cada detalle externo, yo me preparaba para algo distinto, no para brillar, sino para ver con claridad. Y a veces, ver es el primer acto de rebeldía. La mansión de Héctor Salgado no se anunciaba con exceso, se imponía con silencio. Al cruzar el portón, el sonido de la ciudad quedó atrás como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. El jardín estaba iluminado con una precisión casi quirúrgica. Ni demasiado brillante para parecer ostentoso, ni demasiado tenue para parecer tímido. Caminos de piedra clara, pinos altos decorados con luces blancas, mesas altas estratégicamente colocadas para fomentar conversaciones breves y móviles. Nada allí era casual. Valeria enderezó los hombros y bajó la velocidad de su paso, consciente de que llegar con prisa era una forma de debilidad. Yo caminé a su lado con la misma cadencia, sintiendo cómo el ambiente te pedía que te adaptaras antes incluso de que alguien te hablara. En ese tipo de lugares, la primera evaluación ocurre antes del primer saludo. Al entrar, el aire cambió, perfume caro, madera pulida, vino tinto respirando en copas finas. La música navideña flotaba apenas perceptible, lo suficiente para recordar la fecha sin distraer de las conversaciones importantes. Los invitados se movían en pequeños grupos, sonriendo con moderación como si todos compartieran un acuerdo tácito. Aquí nadie viene a desbordarse. Vi trajes impecables, vestidos elegantes, joyas discretas que gritaban su valor solo a quienes sabían reconocerlo. Valeria se soltó de mi brazo un segundo antes de saludar, como si necesitara marcar una distancia mínima para operar con libertad. Yo quedé a medio paso detrás, el lugar exacto desde donde se observa sin ser el foco. Las sonrisas eran correctas, educadas, calibradas. Nadie reía con el cuerpo entero, nadie hablaba demasiado alto. Cada gesto parecía pasar por un filtro previo. ¿Me conviene? ¿Me expone? ¿Me suma?
Valeria saludó a conocidos con besos medidos, con comentarios breves sobre el año, con promesas vagas de «tenemos que vernos». Yo asentía, estrechaba manos, decía «mucho gusto» y «felices fiestas», con una naturalidad que nacía de años de práctica. Por dentro, sin embargo, estaba alerta, no por nervios, sino por conciencia. Sabía que en ese ambiente la frialdad no es falta de emoción, es control, y el control es la moneda real. Cerca del árbol principal, enorme y sobrio, Héctor conversaba con dos hombres mayores. No gesticulaba, no necesitaba hacerlo. La gente se inclinaba levemente hacia él, no por sumisión evidente, sino por interés. Valeria lo detectó al instante. La vi ajustar su sonrisa, suavizar el tono, preparar la entrada. Antes de avanzar, me tocó el antebrazo con dos dedos. Un gesto rápido, casi imperceptible. «Quédate aquí un momento», susurró. No fue una petición, fue una instrucción. Yo asentí y tomé una copa de agua mineral de una bandeja que pasaba. Me quedé donde estaba, observando cómo ella se integraba al círculo con una facilidad que había pulido durante años. Desde mi posición, la escuché presentarse, mencionar proyectos, asentir con entusiasmo medido. También escuché lo que no decía, cómo evitaba nombrar equipos completos para atribuirse logros, cómo modulaba su risa según quién hablaba, cómo se colocaba siempre un poco más cerca de Héctor que del resto. Yo bebí un sorbo y dejé que la escena se desplegara. No me sentí excluido, me sentí confirmado. Ese era el mundo en el que Valeria quería vivir, un mundo donde la cercanía se calcula y el afecto se administra. Y yo había sido durante años la pieza silenciosa que le permitía moverse sin fricción. Un camarero pasó con una bandeja de canapés. Agradecí el gesto y tomé uno por inercia. Mientras masticaba, escuché fragmentos de conversaciones que se cruzaban como hilos. Inversiones, regulaciones, alianzas, riesgos controlados, palabras técnicas envueltas en tono festivo. Y entre esos hilos, pequeñas grietas, un comentario condescendiente aquí, una corrección pública allá. Vi a una mujer interrumpir a su esposo con una sonrisa dulce que no ocultaba la impaciencia. Vi a un hombre ignorar a su acompañante mientras explicaba algo que nadie había preguntado. Pensé en lo que Héctor había dicho. Las fiestas revelan sin necesidad de confesiones. Valeria volvió a mi lado con una sonrisa satisfecha. «Todo bien», dijo, como si yo necesitara un informe. «En un momento te presento formalmente». Formalmente. La palabra me hizo gracia por dentro. Yo ya estaba allí, pero aún no existía del todo. Asentí y choqué mi copa con la suya cuando alguien propuso un brindis general. «Por un año de crecimiento», dijo una voz. «Por alianzas sólidas», agregó otra. Yo levanté la copa y pensé en lo irónico de brindar por solidez en un lugar donde tantas cosas se sostenían por puro cálculo. En ese instante, mientras las copas chocaban y la música subía a apenas un tono, sentí con claridad que esa mansión no era solo un escenario de lujo, sino un campo de pruebas, y que yo, colocado en los márgenes con intención, tenía la vista privilegiada del tablero completo. Aún no había ocurrido nada explícito, nada que justificara un quiebre, pero el ambiente ya estaba cargado de una electricidad silenciosa. La noche apenas comenzaba, y yo sabía que, detrás de esas luces cálidas y sonrisas frías, alguien estaba a punto de decir algo que no debía, creyendo que yo no entendería. El primer golpe no llegó con un grito ni con una frase brutal. Llegó como llegan las cosas que de verdad duelen, envuelto en normalidad. Estábamos de pie cerca de una mesa alta, copas en la mano, cuando Valeria empezó a hablar de mí sin mirarme. No fue una presentación formal, fue una explicación innecesaria, de esas que se hacen cuando alguien quiere fijar un relato antes de que el otro pueda abrir la boca.
Javier es muy confiable, dijo, con una sonrisa suave, dirigida a un pequeño grupo donde estaba Héctor a unos pasos. Siempre ha sido así. Le gusta la estabilidad. Yo soy más inquieta. La gente asintió, como si estuviera escuchando una descripción inocente de personalidades distintas. Yo asentí también, por reflejo, como quien acompaña una melodía conocida, pero algo en el tono me alertó. No era lo que decía, era para qué lo decía. Valeria continuó, ya más cómoda, como si hubiera encontrado el ritmo adecuado. Él prefiere no complicarse. Yo, en cambio, necesito moverme, crecer, tomar riesgos. Lo dijo con orgullo, sin darse cuenta de que estaba estableciendo una jerarquía. Yo era el suelo firme, ella el edificio, útil, pero prescindible. Noté cómo Héctor inclinaba ligeramente la cabeza, escuchando con atención. No intervenía, observaba. Y Valeria, animada por la ausencia de corrección, fue un poco más lejos. Por eso yo me encargo de casi todas las decisiones importantes. Javier confía en mí. La palabra confía cayó pesada, porque no era confianza compartida. Era delegación forzada presentada como virtud. Nadie en el grupo parecía incómodo. Ese es el verdadero peligro de la humillación elegante. Se disfraza de elogio. Yo sentí una presión en el pecho, una mezcla de rabia contenida y una claridad súbita. Durante años había permitido que esa narrativa se repitiera en privado. Escucharla ahora, en público, frente a alguien como Héctor, la convertía en algo distinto, en un registro oficial, en una verdad social. Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo y mantuve el rostro sereno. La tentación de corregirla fue intensa, pero la descarté, no porque no pudiera, sino porque entendí que cada palabra extra suya era una cuerda más que se colocaba sola alrededor del cuello del relato que estaba construyendo. Héctor hizo una pregunta neutra, casi casual. «¿Y tú, Javier, a qué te dedicas exactamente?» La frase me llegó limpia, directa. Abrí la boca para responder, pero Valeria se adelantó una vez más, como si hubiera ensayado el movimiento. Tiene inversiones familiares y algunos negocios, nada muy visible. Él es más de mantener lo que ya funciona. Nada muy visible. La frase fue dicha con ligereza, como quien aparta un objeto pequeño del camino. Yo cerré la boca con suavidad y sonreí. En ese segundo vi algo cruzar el rostro de Héctor. No fue sorpresa, fue evaluación, un destello breve, casi imperceptible, que solo nota quien está mirando de verdad. La conversación siguió, pero algo había cambiado. Valeria, sin notarlo, había cruzado una línea invisible. Había hablado de mí como de una cosa segura, administrable, sin voluntad propia. Yo, mientras tanto, escuchaba cada matiz, no solo lo que decía, sino cómo lo decía. Las pausas antes de ciertos términos, el énfasis en su papel, la forma en que evitaba cualquier dato que pudiera sugerir que yo tenía criterio propio. Y entonces entendí algo con una claridad que dolía. No estaba improvisando. Esa versión de mí era la que llevaba tiempo contando cuando yo no estaba. Esa noche simplemente la estaba repitiendo frente a testigos que importaban. Héctor asintió despacio y dijo algo que sonó amable. Pero tenía filo. La estabilidad es valiosa. Lo dijo mirándome a mí, no a Valeria. Sin ella, ningún crecimiento se sostiene. Valeria sonrió, creyendo que era un acuerdo con su discurso. Yo también sonreí, pero por dentro sentí una especie de alivio extraño. Porque no estaba solo en esa escucha. Alguien más estaba registrando lo que se decía y lo que se revelaba sin querer. La música subió un poco de volumen. Alguien propuso otro brindis y el grupo se dispersó con naturalidad. Valeria tocó mi brazo, satisfecha. «¿Ves? Todo va bien». Yo asentí, pero ya sabía que ese había sido solo el primer golpe.
y que cuando alguien empieza a hablar de ti como si no estuvieras, lo que viene después suele ser aún más revelador. Me quedé un momento observando el árbol iluminado, las luces reflejadas en las copas, la escena perfecta de una Navidad de revista. Pensé en lo fácil que es destruir a alguien sin levantar la voz, solo repitiendo una historia hasta que parezca verdad, y me prometí algo en silencio. No iba a intervenir todavía. Iba a dejar que Valeria siguiera hablando, porque cuando una persona se siente segura, termina diciendo exactamente quién es. La revelación financiera no cayó como una confesión directa. Llegó envuelta en tecnicismos, en comentarios lanzados con descuido elegante, en esa confianza peligrosa que aparece cuando alguien cree que controla por completo la narrativa. Valeria estaba especialmente suelta después del segundo brindis. El alcohol no la emborrachaba, la desinhibía lo justo para sentirse invulnerable. Se había acercado a Héctor con naturalidad, y yo permanecía a su lado, un paso atrás, en ese lugar cómodo donde nadie espera que escuches con atención real. Ella hablaba de planificación, de visión a largo plazo, de cómo había aprendido a protegerse en un mundo donde, según sus palabras, si no te adelantas, te pasan por encima. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro cada frase se archivaba con una precisión quirúrgica. Fue entonces cuando mencionó las cuentas, no como quien confiesa algo grave, sino como quien presume una jugada inteligente. Yo no creo en tener todo en el mismo lugar, dijo con una sonrisa cómplice, bajando un poco la voz. Diversificar no es solo una estrategia de inversión, es una forma de independencia. Héctor no respondió de inmediato. Esperó. Ese silencio fue una invitación. Valeria la tomó. Algunos activos están fuera, continuó. Nada ilegal, claro. Simplemente estructuras más flexibles. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar moverse rápido. La palabra rápido resonó en mi cabeza con una fuerza inesperada. Porque moverse rápido no es lo mismo que crecer. Moverse rápido es huir. Yo sentí como algo frío me recorría la espalda. Activos fuera, estructuras flexibles, independencia. Nunca habíamos hablado de eso en casa. Nunca. En nuestra vida compartida, todo se presentaba como transparente, planificado en conjunto, decidido por el bien de los dos. Y ahora, en una fiesta de Navidad, frente a un hombre que podía cambiarle la carrera con un gesto, Valeria hablaba de dinero oculto como si fuera una virtud moderna. No me miró ni una sola vez mientras lo decía, no porque temiera mi reacción, sino porque no me estaba considerando parte del sistema del que hablaba. Yo no era un socio, era un factor externo. Héctor hizo una pregunta precisa, de esas que parecen inocentes. ¿Y tu esposo está de acuerdo con esa estructura? Valeria soltó una risa corta, controlada. Javier confía en mí, repitió. No le interesa entrar en esos detalles, él prefiere que yo me encargue. Esa frase, dicha con tanta ligereza, fue el momento exacto en que algo se quebró dentro de mí. No por el dinero en sí, sino por la certeza. Yo no estaba siendo protegido, estaba siendo excluido. Confianza no es ignorancia. Confianza no es opacidad. Lo que ella llamaba confianza era una coartada cómoda para operar sin rendir cuentas. A partir de ahí, la conversación tomó un tono más específico. Valeria habló de transferencias escalonadas, de no mover grandes sumas de golpe, de cómo los pequeños ajustes pasan desapercibidos si nadie mira con lupa. Yo miraba mi copa como si estuviera concentrado en el reflejo de las luces, pero cada término me caía claro, limpio. Entendía exactamente de qué hablaba. Y entendía también que aquello no era improvisación reciente. Era un plan en marcha, un plan que llevaba tiempo ejecutándose con paciencia. Pensé en nuestras cuentas conjuntas, en los ahorros que habían disminuido sin que yo pudiera señalar un motivo concreto.
Pensé en las veces que ella había dicho, ya lo revisé, cuando yo preguntaba algo por encima. Todo encajaba con una precisión que daba náuseas. Héctor escuchaba sin interrumpir, pero su postura había cambiado. Ya no era el anfitrión relajado, era el evaluador silencioso. Valeria, creyendo que estaba demostrando sofisticación, seguía cavando. Es importante no depender de nadie, añadió, ni siquiera del matrimonio. Las relaciones cambian, pero una buena estructura financiera te da margen. Dijo margen como quien dice libertad. Yo sentí el impulso de reír por lo absurdo y lo trágico al mismo tiempo. Para ella, el matrimonio ya era una variable más, algo que se gestiona, no un vínculo que se cuida. Y lo estaba diciendo en voz alta, convencida de que yo no comprendía el alcance real de sus palabras. En ese momento entendí que la fiesta había dejado de ser solo un evento social. Se había convertido en una audiencia involuntaria. Valeria estaba testificando contra sí misma, sin saberlo. Cada frase sobre activos ocultos, cada comentario sobre independencia financiera, cada risa ligera ante la idea de excluirme, era una pieza de un rompecabezas que yo aún no sabía cómo iba a usar, pero que ya no podía ignorar. Mantuve la compostura, porque perderla habría sido regalarle una salida. No dije nada, no la miré, dejé que siguiera hablando. Cuando la conversación derivó hacia otro tema, sentí un cansancio profundo, pero también una lucidez nueva. No era solo una traición emocional lo que estaba ocurriendo, era una amenaza material, concreta, medible, y lo más peligroso no era el dinero que ya se había movido, sino la facilidad con la que ella hablaba de hacerlo, convencida de que estaba protegida por el silencio que había construido a mi alrededor. En medio de luces navideñas y risas educadas, comprendí algo esencial. Esa noche no iba a terminar con un brindis final. Iba a terminar con una decisión. Y yo ya había cruzado el punto en el que mirar hacia otro lado era una opción. La segunda traición llegó cuando la noche ya estaba lo suficientemente avanzada como para que la gente confundiera franqueza con intimidad. Fue después de que retiraran los platos principales y aparecieran las copas más pequeñas, las que anuncian conversaciones más largas y defensas más bajas. Valeria estaba relajada, segura de sí, satisfecha con el terreno que creía dominar. Se había acercado de nuevo a Héctor, esta vez con una cercanía calculada, y yo permanecía a su lado como una sombra funcional. Nadie sospecha de la sombra. Fue entonces cuando el tema derivó, con una naturalidad peligrosa, hacia el estrés del liderazgo, la presión constante y la necesidad de tener válvulas de escape. Héctor comentó algo sobre el desgaste de los años y Valeria, sin perder la sonrisa, aprovechó la rendija. Todos necesitamos a alguien que entienda de verdad lo que hacemos, dijo ella, bajando la voz. Alguien con quien no tengas que fingir. La frase quedó flotando. Héctor no respondió de inmediato. Yo sentí un nudo en el estómago, porque esa construcción retórica la conocía. La había oído antes, en contextos distintos, siempre como preludio de una justificación. Valeria siguió, confiada. En la empresa hay personas que sí hablan mi idioma, que entienden la presión, la ambición real. Usó esa palabra, real, como si lo demás fuera un simulacro. No es fácil llegar a casa y encontrarte con alguien que vive cómodo en la rutina. Yo respiré hondo. Apreté la copa con cuidado. La escena estaba a punto de cruzar un umbral del que no hay vuelta. Héctor preguntó algo con tono neutro, casi académico. ¿Y cómo manejas ese contraste? Valeria rió, una risa breve, sin alegría. Con discreción, respondió. Hay un colega, Diego Rivas, del área financiera. Nos entendemos, llevamos viéndonos unos meses. Lo dijo sin dramatismo, como si hablara de un proyecto paralelo. Nada escandaloso,
simplemente apoyo mutuo. Apoyo. La palabra me golpeó con una fuerza seca. No levanté la vista, no reaccioné. Por fuera seguía siendo el esposo correcto. Por dentro, algo se había congelado. La traición, dicha así, sin culpa, sin temor, no dolía solo por el acto, sino por la convicción de que yo no merecía ni siquiera la discreción del silencio. Valeria añadió detalles innecesarios, como hacen quienes se sienten seguros. Diego entiende cómo funciona el juego, sabe cuándo esperar, cuándo mover piezas. Piezas. Yo era una de ellas. Con él puedo hablar de números, de estrategias, de futuro. Futuro. No dijo nuestro futuro, dijo futuro. Héctor cambió ligeramente de postura. Ya no sonreía. Había en su rostro una incomodidad que no intentó disimular del todo. Miró hacia mí por un segundo más largo de lo habitual. Ese segundo me confirmó algo esencial. Yo no era el único que estaba escuchando con atención. El ambiente alrededor seguía festivo, risas en otros grupos, un villancico instrumental de fondo, copas chocando. La burbuja social protegía la conversación de consecuencias inmediatas, pero no de consecuencias reales. Yo sentía el pulso en las sienes, pero mi voz interior estaba extrañamente calmada. No había gritos en mi cabeza, no había escenas imaginadas. Solo una constatación fría. Mi matrimonio había sido reescrito sin mí, y ahora se me revelaba el borrador final. No era solo una infidelidad, era una alianza estratégica diseñada para un escenario en el que yo no tenía lugar. Héctor desvió el tema con elegancia. Habló de la importancia de los límites, de cómo las decisiones personales impactan en la percepción profesional. Valeria asintió, creyendo que estaba de acuerdo con ella. Yo bebí un sorbo de agua para ocultar el temblor leve de mis manos. En ese momento, entendí que la noche había cumplido su función reveladora. Ya no necesitaba escuchar más para saber que nada de lo que yo creía seguro lo era. La traición estaba completa, emocional, financiera y ahora explícita. Y lo más inquietante no era lo que ella había hecho, sino lo cómoda que se sentía contándolo. Cuando el grupo se dispersó y Valeria se alejó unos pasos para saludar a otros invitados, me quedé quieto, mirando un punto indefinido del salón. Sentí una mezcla de humillación y alivio. Humillación por haber sido tratado como un accesorio prescindible. Alivio porque, por primera vez, la verdad no estaba disfrazada. La Navidad, con todas sus luces, había dejado al descubierto lo que llevaba tiempo pudriéndose en la sombra. Y mientras la música seguía sonando y la gente brindaba por un año nuevo prometedor, yo supe que mi vida acababa de dividirse en dos mitades claras. Antes de escucharla hablar así, y después, no hice nada, no dije nada. Esa quietud no fue cobardía, fue estrategia. Porque había cosas que no se confrontan en caliente, se documentan, se ordenan, se usan. Y mientras Valeria regresaba a mi lado con una sonrisa satisfecha, sin sospechar nada, yo ya estaba dando el primer paso hacia una decisión que cambiaría todo. La reacción de Héctor no fue inmediata ni teatral. No levantó la voz ni cambió de tema con brusquedad. Su incomodidad se manifestó de la forma en que solo los hombres acostumbrados al poder saben hacerlo, reduciendo el espacio. Dejó de inclinarse hacia Valeria, dio medio paso atrás y permitió que un silencio incómodo se instalara entre las frases. Ese silencio no era torpeza social, era un filtro. Yo lo reconocí al instante. Era la pausa que separa lo que se tolera de lo que se registra. Valeria, aún embriagada por la sensación de control, no lo percibió. Siguió hablando, creyendo que estaba en terreno seguro, sin notar que el suelo ya había cambiado de textura. Héctor tomó su copa, la giró lentamente y dijo algo que sonó casual, pero no lo era. Es interesante cómo la gente habla de quienes no están, incluso cuando están.
La frase cayó con una precisión quirúrgica. Valeria rió, interpretándola como un comentario general. Yo levanté la vista por primera vez y me crucé con los ojos de Héctor. Fue un contacto breve, pero cargado. No había lástima en su mirada. Había verificación, como si confirmara una hipótesis que llevaba tiempo formándose. En ese cruce silencioso entendí que la balanza ya no estaba donde Valeria creía. Héctor continuó con un tono neutro. En mi experiencia, la forma en que alguien trata a su gente cercana dice mucho de cómo tratará a sus socios cuando haya presión. No miró a Valeria mientras lo decía. Miró alrededor, como quien ofrece una reflexión general al aire. Pero el mensaje tenía destinatario. Valeria asintió con entusiasmo, convencida de que estaba siendo validada. Yo sentí una calma extraña. No era alivio, era certeza. La certeza de que no necesitaba intervenir, porque la evaluación ya estaba en marcha y no dependía de mí corregir nada. A partir de ese momento, Héctor cambió su dinámica con Valeria. Las preguntas se volvieron más específicas, menos halagadoras. Pidió ejemplos concretos, detalles verificables, fechas. Ella respondió con soltura al principio, pero empezó a apoyarse demasiado en generalidades. Yo noté la diferencia. Donde antes había sonrisas cómplices, ahora había comprobaciones silenciosas. Héctor no estaba impresionado por la ambición. Estaba midiendo la consistencia ética. Y Valeria, sin darse cuenta, seguía hablando desde una lógica donde todo se justifica si el resultado conviene. En un momento, Héctor se volvió hacia mí con una naturalidad que descolocó a Valeria. Javier, ¿cómo manejan ustedes las decisiones importantes en casa? La pregunta era simple, pero el contexto la hacía peligrosa. Valeria abrió la boca para responder por mí, pero Héctor levantó ligeramente la mano. Un gesto mínimo, educado, definitivo. Me gustaría escucharlo a él. Por primera vez en la noche, el foco se desplazó hacia mí sin que yo lo hubiera buscado. Sentí el peso de la atención, pero no el vértigo. Respiré y respondí con calma. Creí que las manejábamos juntos. No añadí nada más, no acusé, no expliqué. La frase, corta y honesta, quedó suspendida. Valeria sonrió con rigidez. Claro, claro, dijo apresurada. Yo me refiero a la ejecución. Héctor asintió despacio, sin comprometerse. La conversación siguió, pero el clima ya era otro. Yo había hablado poco, pero lo suficiente. Y lo más importante, no había contradicho a Valeria, solo había expuesto una grieta. Héctor lo notó. Lo supe porque, al despedirse minutos después para atender a otros invitados, volvió a mirarme con esa misma expresión atenta. No era complicidad, era respeto incipiente. Cuando Héctor se alejó, Valeria exhaló como si acabara de terminar una prueba difícil. Todo va bien, murmuró, más para convencerse a sí misma que para informarme. Yo asentí sin discutir. Ya no tenía sentido hacerlo. El juicio silencioso había ocurrido y yo había sido testigo de algo que ella no veía. Cuando alguien poderoso detecta una falta de integridad, no discute, reconfigura. Y esa reconfiguración ya estaba en marcha. Me quedé mirando cómo Héctor se perdía entre los invitados, consciente de que esa noche no terminaría con una decisión explícita, pero sí con una impresión imborrable. Y en mundos como ese, las impresiones valen más que los discursos. Valeria seguía creyendo que había ganado puntos. Yo sabía que había revelado demasiado. La fiesta continuó, las luces siguieron brillando, pero el veredicto silencioso ya había sido emitido, y por primera vez en mucho tiempo no estaba en mi contra. El camino de regreso fue más largo de lo que marcaba el GPS, no por el tráfico, sino por el peso del silencio. Valeria conducía con una calma estudiada, tarareando apenas un villancico que sonaba en la radio como un eco lejano, fuera de lugar. De vez en cuando
Hacía un comentario suelto sobre la calidad del vino o lo bien que había salido todo, como si necesitara reafirmar una versión de la noche que ya no existía. Yo miraba por la ventana las luces de Monterrey, desdibujarse en líneas amarillas y rojas, sintiendo una distancia extraña entre mi cuerpo y mis pensamientos, como si acabara de volver de un lugar donde ya no me pertenecía nada. No discutí, no pregunté. La máscara del esposo correcto seguía en su sitio, pero por dentro estaba ocurriendo un desmonte meticuloso. Al llegar a casa, Valeria dejó el bolso sobre la mesa con un gesto automático y dijo que tenía correos pendientes. Me dio un beso rápido en la mejilla, un contacto breve, funcional, y se encerró en su despacho. Cerró la puerta con ese sonido seco que ya conocía demasiado bien. Yo me quedé solo en el salón, con el árbol encendido, las luces parpadeando como si nada hubiera pasado. Me senté un momento sin quitarme el saco, respirando despacio. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente estaba despierta, afilada. Repasé cada frase, cada término, cada risa fuera de lugar. No necesitaba interpretaciones emocionales. Lo que había escuchado era suficiente para justificar una sola cosa: acción. Subí al dormitorio y me miré en el espejo del armario. Vi a un hombre bien vestido, con los ojos más claros de lo habitual, como si algo se hubiera ordenado por fin. No había lágrimas, no todavía. Había una calma tensa, peligrosa, la que precede a las decisiones que no se deshacen. Me senté en la cama, saqué el teléfono y lo sostuve un instante, dudando. No quería hablar con cualquiera. Necesitaba a alguien que no se dejara llevar por el drama, que supiera convertir lo que yo había escuchado en pasos concretos. Un nombre apareció sin esfuerzo: Claudia Ríos. Claudia había sido amiga mía desde antes del matrimonio. Abogada de familia, meticulosa, directa, con esa mezcla rara de empatía y frialdad profesional que solo tienen quienes han visto demasiadas historias parecidas. Valeria nunca la había apreciado. Decía que siempre veía problemas donde no los había. Tal vez por eso, con el tiempo, nuestras conversaciones se habían vuelto esporádicas. Miré la hora, pasaban de las 11 de la noche. Dudé un segundo más y llamé. Claudia contestó al tercer tono. «Javier», dijo, con esa alerta inmediata que aparece cuando alguien del pasado llama tarde. Tragué saliva. «Necesito una abogada», respondí. La frase salió más frágil de lo que esperaba. Hubo un silencio breve. «Respira», dijo ella. «Cuéntame desde el principio». Hablé durante casi 2 horas. Le conté la fiesta, las palabras exactas, las cuentas fuera, las transferencias pequeñas, el nombre del amante, la forma en que Valeria me describía como un accesorio. Mientras hablaba, sentí cómo las piezas se acomodaban en un relato coherente, ya no solo en mi cabeza, sino en voz alta. Claudia no me interrumpía. A veces hacía una pregunta precisa. Pedía una fecha, un término exacto. Otras veces solo dejaba que siguiera. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea fue distinto al de antes. No era sorpresa, era cálculo. «Lo primero», dijo por fin, «no la confrontes, ni hoy ni mañana. Lo que escuchaste no se discute, se prueba». Me explicó con calma lo que yo ya intuía. Movimientos financieros ocultos, planificación previa, posible fraude. Vamos a necesitar documentación, estados de cuenta, correos, contratos, todo. Y lo vamos a hacer sin que ella sospeche. Sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de empezar. «Tengo miedo», admití. No solo de perderlo todo, sino de descubrir cuánto no sabía. Claudia no suavizó la respuesta. «Eso ya lo estás descubriendo. Lo importante es que no estás solo». Colgué pasada la 1 de la mañana. Me quedé sentado en la cama con la habitación en penumbra, escuchando el murmullo lejano del televisor encendido en el despacho de Valeria. Por primera vez en años,
Ese sonido no me produjo resignación, sino distancia. Sabía que la vida que conocía había terminado esa noche, aunque ella aún no lo supiera. Me acosté sin dormir de inmediato. Cuando las lágrimas llegaron, lo hicieron en silencio, sin aspavientos. No eran solo de dolor, eran de alivio. Porque debajo de la traición había algo que por fin se imponía con claridad. Mi vida ya no iba a decidirse en conversaciones donde yo no tenía voz. Antes de cerrar los ojos, repetí mentalmente una sola instrucción, como un mantra práctico. Observa, reúne, espera. La Navidad había pasado. Lo que venía ahora no tenía luces ni villancicos, pero sí un propósito que no estaba dispuesto a abandonar. La mañana siguiente a la fiesta desperté antes que Valeria, no porque hubiera dormido bien, sino porque el cuerpo entiende antes que la mente cuando ya no puede seguir fingiendo normalidad. Permanecí unos minutos acostado, escuchando su respiración tranquila a mi lado, observando cómo la luz gris del amanecer se filtraba por las cortinas. Era la misma mujer con la que había compartido años de vida, pero ahora la distancia era tan clara que parecía física. Me levanté con cuidado, me vestí sin hacer ruido y bajé a la cocina. Preparé café como siempre, con los mismos gestos automáticos, pero algo había cambiado. Cada movimiento tenía un propósito silencioso. Ya no estaba sobreviviendo al día, estaba preparándolo. Claudia había sido muy clara. No improvisar, no confrontar, no dejar rastros de nerviosismo. Así que hice lo que llevaba años haciendo bien, actuar con normalidad. Cuando Valeria despertó, le serví café, comenté algo trivial sobre el clima y escuché su monólogo habitual sobre reuniones y pendientes. Asentí en los momentos correctos. Hice una broma ligera que ella celebró con una sonrisa distraída y salí de casa como cualquier otro día. La diferencia era que, por primera vez, mi silencio tenía dirección. No fui a la oficina. Llamé diciendo que trabajaría desde casa. Nadie cuestionó nada. Mi reputación de hombre estable y confiable volvía a servirme, ahora de otra manera. Empecé por el escritorio de Valeria en el salón, un mueble que siempre había parecido desordenado, pero que en realidad respondía a una lógica que solo ella entendía. Abrí cajones con cuidado, como si cada ruido pudiera delatarme. Carpetas sin etiquetas claras, sobres a medio cerrar, papeles mezclados con notas personales. Tomé el teléfono y empecé a fotografiar todo lo que parecía relevante. Estados de cuenta, correspondencia bancaria, extractos de inversión. No leí todo en ese momento. No era el momento de procesar emociones. Era el momento de capturar evidencia. Cada clic del teléfono era una afirmación silenciosa de que ya no iba a confiar a ciegas. Encontré transferencias que no reconocía. Montos pequeños, regulares, diseñados para no levantar sospechas. Bancos cuyos nombres nunca habían aparecido en nuestras conversaciones. Sentí un mareo leve, pero me apoyé en la mesa y seguí. Claudia había dicho que fuera meticuloso, así que lo fui. Revisé carpetas digitales en el ordenador compartido, historiales de correo, documentos guardados con nombres ambiguos, proyecto D, plan Q, notas finales. Cada archivo abría una puerta a una realidad paralela. No todo era explícito, pero el patrón era claro. Y los patrones, en el mundo legal, hablan más fuerte que las confesiones. Subí al dormitorio y revisé el closet. No buscaba nada en particular, pero sabía que la gente guarda lo importante donde cree que nadie más mira. En una caja al fondo encontré contratos de una propiedad que yo no conocía. Un departamento a su nombre, adquirido a través de una sociedad intermedia. Fotografías, fechas, firmas, todo estaba ahí, esperando. La sensación fue extraña. No era rabia inmediata, sino una confirmación amarga. No había sido un impulso reciente.
Era un plan construido con tiempo, paciencia y la convicción de que yo nunca iba a mirar. Cuando escuché la puerta de la calle cerrarse, Valeria saliendo finalmente hacia la oficina, exhalé por primera vez en horas. Seguí trabajando. Encontré correos impresos y olvidados en una carpeta azul, mensajes entre Valeria y Diego Rivas. No necesitaba leerlos todos para entender. Comentarios íntimos, bromas privadas, referencias a noches de hotel en viajes de trabajo, y una frase que me dejó inmóvil unos segundos: en cuanto resuelva el asunto de Javier, podremos hacer las cosas bien. El asunto, mi nombre convertido en trámite. Guardé cada correo como si fuera una pieza frágil de un rompecabezas que, una vez completo, ya no permitiría negaciones. Subí todo a la carpeta segura que Claudia había creado para mí en la nube. Cada archivo tenía fecha, descripción, contexto. No era paranoia, era protección. Al terminar, me senté un momento en el suelo del despacho, con la espalda apoyada en la pared. Sentí náuseas, sí. Sentí tristeza, también. Pero por encima de todo, sentí algo nuevo. Control. No sobre Valeria, no sobre el pasado, sino sobre mi propio presente. Ya no estaba adivinando, estaba viendo. Ese día no confronté a nadie. No levanté la voz. No hice escenas. Preparé la cena como siempre y escuché a Valeria hablar de su día sin interrumpir. Ella no sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Durante años había confundido mi calma con ingenuidad. Esa noche, al acostarme, comprendí que la fase más dura había comenzado, pero también la más decisiva, porque a partir de ese momento, cada verdad tendría respaldo. Y cuando llegara el momento de hablar, no sería para pedir explicaciones, sino para poner límites. Vivir una doble vida no siempre significa esconder algo ilícito. A veces significa sostener la normalidad, mientras por dentro todo se reorganiza. Durante las semanas siguientes, mi rutina fue una coreografía precisa. Despertar a la misma hora, desayunar juntos, escuchar a Valeria hablar de reuniones y objetivos como si la noche de Nochebuena hubiera sido solo una anécdota más. Yo asentía, hacía preguntas prácticas, cumplía con el papel que había desempeñado durante años. La diferencia era invisible desde fuera, pero total por dentro. Ya no absorbía sus palabras como verdades compartidas, sino como información. Cada frase era un dato. Cada omisión, una pista. La calma que yo mostraba no era resignación, era cálculo. En el trabajo, pedí flexibilidad con naturalidad. Nadie se sorprendió. Siempre había sido el hombre confiable, el que no genera ruido. Aproveché ese margen para organizar reuniones discretas con Claudia. Nos veíamos en su despacho 2 veces por semana, a veces temprano, a veces al final del día. Su oficina era pequeña, sobria, con estanterías llenas de expedientes y una planta que sobrevivía por pura terquedad. Allí, lejos de la escenografía de mi casa, yo podía hablar sin filtros. Le llevaba nuevas pruebas, estados de cuenta recientes, capturas de correos reenviados a mi propio email. Claudia ordenaba todo con paciencia quirúrgica, marcando fechas, subrayando patrones, conectando puntos. Aquí empieza el vaciado, decía. Aquí coincide con el inicio de la relación con Diego. Cada señal reforzaba una verdad incómoda. Nada había sido improvisado. En casa, Valeria parecía incluso más relajada que antes. Hablaba de su posible ascenso, de planes a futuro, de mudanzas potenciales si las cosas se daban. Usaba el plural con ligereza, como si todavía existiera un nosotros operativo. A veces era más cariñosa, quizá por intuición, quizá por culpa anticipada. Yo observaba esos gestos con una distancia nueva. No los rechazaba, pero tampoco me aferraba a ellos. Aprendí a distinguir entre afecto real y administración emocional.
Y en ese aprendizaje algo se endureció en mí, no como coraza, sino como límite. ChatGPT roteirista. Las noches eran lo más difícil. Compartir la cama con alguien que te ha excluido de su vida real exige una disciplina emocional extrema. Yo me concentraba en la respiración, en mantener la mente clara. Cuando el insomnio apretaba, me levantaba y repasaba mentalmente los pasos siguientes, no para torturarme, sino para no perder el rumbo. Claudia había insistido, el error más común en estos casos es precipitarse por rabia. Yo no estaba dispuesto a regalarle a Valeria esa ventaja. Si algo había aprendido escuchándola en la fiesta, era que subestimarme había sido su mayor apuesta, y yo no iba a confirmarla. Hubo momentos en que la tentación de confrontarla era casi física. Cuando hablaba de Diego como un problema del área financiera, cuando mencionaba gastos que ya sabía que no eran lo que parecían, cuando se quejaba de lo cansada que estaba de cargar con todo, en esos instantes respiraba hondo y recordaba una sola imagen: Valeria hablando con ligereza de mis supuestas limitaciones frente a Héctor. Esa imagen funcionaba como ancla. Me devolvía al propósito. No se trataba de ganarle una discusión. Se trataba de recuperar mi vida. La estrategia avanzaba en capas. Claudia preparaba el terreno legal, mientras yo aseguraba el informativo. Cada documento nuevo fortalecía el caso. Cada día que pasaba sin confrontación era un día en el que Valeria seguía operando con la confianza de quien cree tener el control. Yo sabía que esa confianza sería su caída, no por crueldad, sino por coherencia. Las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando se toman en voz baja, y yo estaba dispuesto a esperar lo necesario para que esas consecuencias fueran claras, inevitables y definitivas. Al final de cada jornada, cuando apagaba la luz y me quedaba a oscuras, me repetía una verdad simple: esto no es traición, es autodefensa. No estaba destruyendo un matrimonio sano, estaba saliendo de uno que ya no existía. Esa certeza me permitió sostener la doble vida sin romperme, porque ya no era un hombre fingiendo por miedo, sino uno actuando con intención. Y cuando el momento llegara, no habría marcha atrás. La construcción del caso no fue un acto impulsivo, ni una acumulación caótica de papeles. Fue un proceso de orden. Claudia repetía una idea como un mantra profesional. La verdad necesita estructura para ser escuchada. En su despacho, cada documento encontraba su lugar exacto. No bastaba con tener pruebas, había que contarlas de manera que hablaran por sí mismas. Estados de cuenta alineados por fechas, correos cruzados con transferencias, contratos vinculados a movimientos específicos. Yo observaba cómo transformaba mi angustia en un expediente coherente, casi elegante. Ese orden me devolvía algo que había perdido sin notarlo, la sensación de estar en terreno firme. Claudia anticipaba los movimientos de Valeria con una precisión inquietante. «Va a decir que tú estabas de acuerdo», me explicó una tarde, «que delegabas, que no te interesabas». Marcó con un post-it amarillo una carpeta. «Aquí demostramos lo contrario». Me mostró mensajes donde yo pedía información, correos reenviados, firmas conjuntas en documentos clave. «Va a intentar victimizarse», añadió sin dramatismo. «Por eso necesitamos el timing correcto. No se trata de golpear primero, sino de cerrar todas las salidas». Esa frase se me quedó grabada: cerrar salidas, no por venganza, sino por protección. Definimos escenarios. ¿Qué pasaría si ella negaba todo? ¿Qué pasaría si intentaba mover más dinero? ¿Qué hacer si confrontaba antes de tiempo? Claudia no hablaba en condicional, hablaba en planes. Me pidió que no cambiara rutinas, que no retirara grandes sumas, que no dejara rastros emocionales en mensajes o llamadas. La calma es tu mejor aliada.
decía. La gente que cree que controla todo se delata cuando algo no sale según lo previsto. Yo asentía, entendiendo que la estrategia no era solo legal, sino psicológica. Valeria estaba acostumbrada a dirigir. Nadie la había obligado a reaccionar de verdad en años. El timing se volvió central. Elegimos fechas que no fueran obvias, momentos en que Valeria estaría distraída por compromisos profesionales. Nunca en medio de una crisis emocional, advirtió Claudia. Siempre cuando crea que todo marcha. Esa lógica me costó al principio. Parte de mí quería confrontar, romper el silencio, terminar con la farsa. Pero entendí algo esencial. Confrontar sin respaldo es regalar poder. Esperar con información es recuperarlo. Y yo ya había esperado demasiado en mi vida. Esta vez la espera tenía dirección. También preparamos el terreno personal. Claudia me pidió que pensara dónde me quedaría, qué necesitaba llevarme, a quién avisar y a quién no. El día que esto arranque, no vas a tener espacio mental para improvisar, dijo. Hicimos listas, ropa esencial, documentos personales, copias de seguridad, contactos clave. Cada ítem tachado era una carga menos. Empecé a dormir un poco mejor. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque la incertidumbre se estaba reduciendo. En una de esas reuniones, Claudia me miró con atención distinta. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final?, preguntó. No era una advertencia legal, era una humana. Pensé en la fiesta, en las palabras de Valeria, en el asunto Javier, en las cuentas fuera, en la naturalidad con la que hablaba de excluirme. Ella ya llegó, respondí. Yo solo estoy alcanzando la verdad. Claudia asintió. Entonces lo haremos bien. No sonrió. No hizo promesas. Simplemente selló el plan. Salí de su despacho esa tarde con una sensación nueva, preparación. No euforia, no alivio completo, sino la certeza de que el siguiente movimiento no me tomaría por sorpresa. Valeria seguía viviendo en la ilusión de control. Yo, por primera vez en años, estaba listo para actuar sin improvisar. El tablero estaba armado. Las piezas en su lugar. Y el reloj, por fin, jugaba a mi favor. Elegimos un viernes por una razón simple. El fin de semana amplifica las consecuencias. Las oficinas cierran, los teléfonos dejan de sonar y la mente, privada de distracciones, se queda a solas con la realidad. Me levanté temprano, como siempre, me vestí con el mismo traje sobrio y salí de casa con el maletín en la mano. Valeria estaba ya despierta, hablando por teléfono mientras revisaba correos. Me lanzó un «nos vemos», distraído, sin levantar la vista. No sospechó nada. La normalidad había sido tan consistente que se había vuelto invisible. Mientras bajaba por el ascensor, sentí el pulso acelerarse, pero no era pánico. Era determinación. Cada paso estaba previsto, cada hora marcada. A las 9 en punto, Claudia envió el dossier completo al departamento legal de la empresa de Valeria. No una acusación emocional, sino un paquete ordenado. Transferencias, correos, contratos, fechas. Todo hablado en el idioma que las instituciones entienden. A las 9:30, un funcionario del juzgado notificó la demanda de divorcio en su oficina. A las 10, se activaron las medidas cautelares para impedir nuevos movimientos financieros. Yo estaba sentado en una sala de reuniones del despacho de Claudia, con una taza de café que no podía probar. Miraba el reloj sin ansiedad, como quien observa una maquinaria que ya está en marcha. No había espacio para arrepentimientos, solo para consecuencias. El primer mensaje de Valeria llegó a las 10:12. No lo abrí. El segundo, a las 10:15. Luego, llamadas. Muchas. Claudia me pidió que apagara el teléfono.
Deja que el sistema haga su trabajo, dijo. A las 11 recibió confirmación de recursos humanos. Valeria había sido suspendida mientras se investigaban los movimientos. No despedida aún. Suspendida. Ese matiz importaba. Las instituciones no gritan, proceden. Me preguntó cómo me sentía. Pensé un segundo antes de responder. Aterrorizado, dije, y en paz. Las dos cosas podían coexistir. Esa tarde no volví a casa. Me quedé en un departamento que Claudia había previsto para mí, un espacio neutro, limpio, sin recuerdos. La distancia física era parte del plan. Valeria dejó mensajes que pasaron de la confusión a la indignación, y de ahí a la súplica. No escuché ninguno. Claudia sí, por obligación profesional, y los archivó. Todo suma, me recordó. La noche cayó temprano. Monterrey seguía con sus luces navideñas encendidas, como si nada hubiera pasado. Yo cené algo sencillo y me acosté temprano, con el cuerpo agotado y la mente en un silencio raro, casi respetuoso. Dormí poco, pero dormí. El sábado por la mañana regresé a la casa acompañado por Claudia y un agente policial, solo como presencia neutral. Valeria estaba en el salón, desarreglada, con los ojos hinchados. Se levantó al verme y avanzó un paso. Levanté la mano. No. Esa sola palabra, firme y tranquila, la detuvo. Intentó explicar, justificar, negociar. Habló de presión, de errores, de amor. Yo la escuché sin interrumpir, y cuando terminó, dije lo único que necesitaba decir. Te escuché hablar de mí como si yo no existiera. Te escuché planear un futuro sin mí. No quiero explicaciones. Quiero límites. El silencio que siguió fue absoluto. Empaqué mis cosas con calma. Cada objeto que guardaba era una despedida de una versión mía que ya no iba a volver. Al salir, no sentí victoria, sentí finalidad. Lo que había empezado en una fiesta de Navidad terminaba ahí, sin gritos, sin escenas, sin vuelta atrás. El golpe no fue un estallido, fue una desconexión limpia. Y a veces eso es lo más devastador para quien nunca pensó que te irías. La confrontación no ocurrió como Valeria la habría imaginado. No fue un estallido emocional ni una discusión caótica. Fue breve, precisa y por eso mismo devastadora. Mientras yo empacaba las últimas cosas en el dormitorio, ella permanecía en el umbral, con los brazos cruzados como si así pudiera contener lo que ya se había desbordado. El agente policial y Claudia esperaban abajo, dándome el espacio necesario. Valeria respiraba rápido, como si cada inhalación fuera una súplica silenciosa. «Javier, por favor», dijo al fin, «podemos hablar». La palabra hablar me resultó casi irónica. Habíamos hablado durante años. Lo que nunca hicimos fue escucharnos en igualdad. Me giré despacio y la miré de frente por primera vez desde que había llegado. No había odio en mi expresión, ni siquiera rabia, solo una calma que ella no reconocía. «Ya hablamos», respondí. «Hablaste tú en la fiesta. Hablaste cuando creíste que yo no entendía». Su rostro se tensó. «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque algo en su voz ya anticipaba la respuesta. Me acerqué lo justo para que no hubiera dudas. «De todo», dije, «de cómo me describiste, de cómo hablaste de mis supuestas limitaciones, de las cuentas fuera, de Diego». Pronunciar su nombre fue como retirar la última pieza de soporte. Vi cómo la sangre se le iba del rostro. «Tú no», empezó, pero se detuvo. «Tú no entiendes ese mundo». Negué con la cabeza. «Lo entiendo mejor de lo que crees. Te escuché palabra por palabra, no porque te estuviera espiando, sino porque siempre me subestimaste». Ese fue el momento exacto en que algo se quebró en ella. No gritó, no lloró. Se sentó en la cama como si las piernas ya no le respondieran. «Eso no era lo que parecía», murmuró. Yo respiré hondo. «Era exactamente lo que parecía cuando no te sentías observada».
ChatGPT roteirista. Valeria intentó reconstruir el relato con prisa. Habló de errores, de presión, de ambición mal entendida. Yo la dejé terminar. Cuando el silencio volvió, dije lo único que importaba. No me duele que seas ambiciosa, me duele que me hayas convertido en un accesorio útil, que hablaras de mí como si yo no estuviera vivo. Hice una pausa breve. Y lo peor no fue escucharlo, fue entender que llevabas tiempo pensándolo así. Ella levantó la vista, buscando algo que no encontró. ¿Esto es venganza?, preguntó. Negué con firmeza. No, es final. Tomé la maleta y caminé hacia la puerta. Valeria se levantó de golpe. «Vas a arruinar mi carrera», dijo con un temblor que mezclaba miedo y rabia. Me detuve un segundo, sin girarme del todo. «No», respondí. «Eso lo hiciste tú cuando decidiste que todo valía con tal de avanzar». Bajé las escaleras sin mirar atrás. Cada paso fue una liberación silenciosa. No porque no doliera, sino porque ya no había confusión. Afuera, el aire frío de la mañana me golpeó el rostro. Subí al coche con Claudia y el agente, y mientras nos alejábamos, sentí algo que no había sentido en años. La certeza de que no estaba huyendo, sino eligiendo. La confrontación había sido breve, pero suficiente. La verdad no necesitó gritos para imponerse. Solo necesitó ser dicha por alguien que, por fin, había decidido no callar más. El proceso legal no se parece en nada a las películas. No hay música dramática ni revelaciones repentinas que lo cambian todo en un instante. Hay pasillos fríos, carpetas gruesas, horarios que se retrasan y silencios que pesan más que cualquier grito. Los primeros meses fueron una sucesión de trámites que exigían una energía distinta, una paciencia nueva. Valeria apareció a la defensiva desde el inicio. Su estrategia fue predecible, tal como Claudia había anticipado. Minimizar, relativizar, reescribir. En sus escritos hablaba de un matrimonio desgastado, de un esposo ausente, de decisiones financieras tomadas por necesidad. Yo leía esas versiones con una distancia extraña, como si describieran a un personaje que se parecía a mí solo en el nombre. En las audiencias, Valeria mantenía la compostura con esfuerzo. Vestía de forma impecable, hablaba con seguridad ensayada y evitaba mirarme directamente. Cuando nuestras miradas se cruzaban, había en la suya una mezcla de reproche y expectativa, como si aún creyera que en algún punto yo iba a retroceder, a pedirle que arregláramos todo en privado. No lo hice. Me limité a escuchar y a responder cuando correspondía, sin dramatizar. Claudia llevaba el ritmo con precisión, desmontando cada argumento con documentos, fechas y coherencia. No levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad, cuando está bien presentada, no requiere volumen. Hubo intentos de manipulación más sutiles, mensajes indirectos a través de conocidos, comentarios sobre lo mucho que estaba sufriendo, insinuaciones de que yo estaba exagerando por orgullo herido. Algunos amigos comunes se alejaron sin preguntar demasiado. Otros me llamaron en privado, confundidos, incómodos. Yo respondía poco. Había aprendido que no todas las batallas se libran explicando. Algunas se ganan sosteniendo el silencio correcto. Cada intento de Valeria por torcer la narrativa encontraba un límite claro en los hechos. Y los hechos no se cansan, no dudan, no se disculpan. El momento más tenso llegó cuando su defensa intentó presentar mi carácter como frío y calculador, sugiriendo que mi calma era una forma de control. Claudia respondió con una simple cronología. Años de trabajo estable, decisiones conjuntas, mensajes donde yo pedía transparencia, pruebas de que nunca había aislado a Valeria ni limitado su carrera. La sala quedó en silencio. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino reconocimiento. Yo me di cuenta entonces de algo importante. No necesitaba que nadie me entendiera del todo.
Solo necesitaba que el sistema viera con claridad. El proceso se alargó más de lo que yo habría querido. Meses de negociaciones, de idas y vueltas, de documentos que parecían no terminar nunca. Hubo días en los que me pregunté si no habría sido más fácil quedarme donde estaba, aceptar la humillación conocida y seguir adelante. En esos momentos recordaba la fiesta de Navidad, la forma en que Valeria hablaba de mí, como si yo fuera una variable prescindible. Esa memoria funcionaba como ancla. Me devolvía al punto exacto donde había decidido no seguir encogiéndome para sostener una vida que ya no me incluía. Al final, el acuerdo llegó con la sobriedad que caracteriza a las decisiones inevitables. Reparto equitativo de bienes, regularización de las cuentas ocultas, compensaciones claras. No fue una victoria espectacular, fue una restitución. Valeria perdió más de lo que esperaba, no por castigo, sino porque había construido su ventaja sobre una premisa falsa, que yo no miraba, que yo no entendía, que yo no actuaría. El proceso no me devolvió el tiempo ni la confianza, pero me devolvió algo igual de valioso, la certeza de que había elegido no traicionarme a mí mismo. Cuando salí del juzgado el día en que todo quedó firmado, no sentí alivio inmediato. Sentí cansancio. Un cansancio profundo, honesto, pero debajo de él había una calma distinta, una que no dependía de nadie más. El proceso había terminado. Los silencios incómodos se disipaban poco a poco. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, sabía que lo más difícil ya había pasado. Dejar de aceptar una versión de mí que no era mía. La recompensa no llegó como un premio inmediato ni como una compensación divina por lo sufrido. Llegó de la forma en que llegan las cosas que realmente importan, con discreción. Habían pasado unas semanas desde la firma final cuando recibí un mensaje en LinkedIn. El remitente era Héctor Salgado. Tardé unos segundos en procesarlo. No era un saludo navideño ni una cortesía tardía. Era breve, directo y respetuoso. Decía que había sabido, por vías indirectas, que mi situación personal había atravesado un proceso complejo y que esperaba que me encontrara bien. Añadía una línea que me obligó a releer 2 veces. Durante nuestra conversación en Nochebuena, tuve la impresión de que usted entendía más de lo que dejaba ver. Esa frase fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Acepté reunirme con él sin expectativas desmedidas. Nos vimos en un hotel sobrio del centro, lejos de mansiones y fiestas. Héctor llegó puntual, con la misma calma contenida. Hablamos primero de cosas neutras. El clima, el ritmo de la ciudad, los cambios recientes en el sector. Luego, sin rodeos innecesarios, entró en materia. «Estoy abriendo una nueva línea de negocios», dijo. «Necesito a alguien que entienda de estructura, de negociación y de personas». Hizo una pausa breve. Esa noche vi cómo escuchaba, y vi cómo no necesitó imponerse. Yo lo miré con atención, consciente de que no estaba siendo evaluado por mis títulos, sino por mi forma de estar en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, hablé sin medir cada palabra para encajar en el relato de alguien más. Hablé de mi experiencia, de mi forma de trabajar, de mi interés por la estrategia a largo plazo. No exageré, no minimicé, simplemente fui preciso. Héctor escuchó sin interrumpir. Al final, sonrió levemente. Eso es exactamente lo que busco. La oferta no fue solo económica, aunque el número era generoso. Fue una invitación a participar como socio estratégico, con autonomía real y voz propia. Salí de esa reunión con una sensación extraña, como si el mundo se hubiera reordenado sin hacer ruido. No era revancha. Era reconocimiento. Acepté después de pensarlo con calma, no por impulso, sino por coherencia.
Empezar ese nuevo proyecto fue como entrar en una habitación donde nadie esperaba que yo me hiciera pequeño. Mi opinión era solicitada, mi silencio, respetado, mi criterio, valorado. Descubrí que trabajar en un entorno así no te exige demostrar nada todo el tiempo. Te exige ser responsable de lo que dices y haces. Cada día confirmaba algo que había olvidado. No había nada defectuoso en mi forma de avanzar. Simplemente había estado rodeado de quien no podía verla. Meses después, mientras caminaba por el centro de Monterrey una tarde cualquiera, entendí que esa oferta no había sido un golpe de suerte, había sido una consecuencia, no de la traición, sino de la decisión de no seguir interpretando un papel que me borraba. La recompensa inesperada no fue solo un nuevo rumbo profesional, fue la confirmación silenciosa de que, cuando dejas de mendigar espacio, el espacio aparece donde menos lo esperas. La reconstrucción no empezó con grandes decisiones, sino con gestos pequeños y deliberados. Al mudarme a un departamento sencillo en San Pedro García, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio tenso de antes, sino uno limpio, disponible. Cada objeto que entraba en ese espacio lo elegía yo, sin negociar, sin justificar. Una mesa de madera sólida, una lámpara con luz cálida, libros ordenados como siempre quise tenerlos. Cocinar se volvió un ritual inesperado. Descubrí que me relajaba cortar verduras mientras escuchaba música, que el acto de preparar algo solo para mí era una forma de respeto propio. No era soledad, era autonomía. Y en esa autonomía empecé a reconocerme de nuevo. El trabajo con Héctor avanzaba con un ritmo distinto al que había conocido. No había urgencias teatrales ni decisiones tomadas para impresionar. Había estrategia, análisis y confianza. Yo aportaba estructura, otros aportaban ideas, nadie competía por brillo. Esa dinámica me permitió algo que no había tenido en años: pensar a largo plazo sin miedo a ser minimizado. Mi identidad profesional dejó de estar atada a una imagen doméstica. Ya no era el esposo de, ni el apoyo silencioso. Era Javier, con nombre propio, con criterio y con límites claros. En el plano personal, aprendí a reconstruir sin prisa. Volví a ver amigos que había descuidado. Algunos regresaron con naturalidad, otros no. Acepté ambas cosas sin rencor. Entendí que las relaciones también revelan su verdadera forma cuando dejas de sostenerlas tú solo. Salí con algunas mujeres, sin promesas ni máscaras. Me permití decir lo que quería y lo que no. No buscaba llenar un vacío. Estaba aprendiendo a habitarme, y eso cambiaba todo. A veces pensaba en Valeria, no con nostalgia, sino con distancia. Su historia siguió su curso, con ajustes, pérdidas y reacomodos. No sentí la necesidad de observarla de cerca. Había cerrado ese capítulo con una claridad que no requería epílogo. La dignidad no es un gesto grandilocuente, es la suma de decisiones coherentes, sostenidas en el tiempo. Y yo estaba construyendo la mía, día a día, sin ruido. La nueva identidad no fue una invención, fue una recuperación. El hombre que había sido relegado al fondo del relato volvió a ocupar el centro sin pedir permiso, no para dominar, sino para existir con plenitud. Comprendí que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el reconocimiento externo, sino en la capacidad de mirarte al espejo y saber que no te has traicionado. Esa certeza se convirtió en mi hogar más estable. Han pasado años desde aquella fiesta de Navidad en Monterrey, pero hay noches que no envejecen. Permanecen intactas, como una fotografía mental que se activa sin previo aviso. A veces basta una luz tenue, una copa de vino mal colocada o una frase dicha con demasiada ligereza para que vuelva ese recuerdo. Valeria
hablando con seguridad de un futuro en el que yo ya no existía, creyendo que yo no entendía, creyendo que yo no contaba. Hoy, cuando pienso en esa escena, no lo hago con rabia ni con tristeza, lo hago con una claridad casi agradecida, porque esa noche no fue el origen de mi caída, sino el punto exacto donde dejé de vivir dormido. Fue el instante en que la verdad dejó de ser intuición y se convirtió en decisión. Durante mucho tiempo creí que la dignidad era resistir, aguantar, no hacer ruido. Pensé que amar significaba ceder, adaptarse, hacerse pequeño para no incomodar. Aquella noche me enseñó lo contrario. Me mostró que la dignidad real empieza cuando te atreves a escuchar lo que duele sin justificarlo, cuando aceptas que no todo lo que se rompe puede ni debe repararse. La traición no siempre llega con gritos o escándalos. A veces llega vestida de éxito, de ambición y de sonrisas bien ensayadas, y reconocerla exige más valentía que negarla. Si algo aprendí de todo ese proceso es que nadie te devuelve la vida que no defendes. Nadie llega a rescatarte del lugar donde aceptaste ser invisible. El cambio comienza cuando dejas de pedir permiso para existir como eres, cuando entiendes que amar no implica desaparecer y que la estabilidad construida sobre tu silencio no es estabilidad, es control. Yo no gané porque ella perdiera, gané porque dejé de perderme a mí mismo cada día un poco más. Hoy vivo con calma, no una calma ingenua, sino una que nace del respeto propio. Trabajo con personas que escuchan. Me rodeo de relaciones donde no tengo que justificar mis decisiones ni reducir mis logros. Y cuando miro atrás, no me pregunto, ¿y si hubiera hecho algo distinto? Me pregunto, ¿por qué tardé tanto en escucharme? La respuesta ya no importa. Lo que importa es que lo hice y que esa decisión cambió todo. Si estás escuchando esta historia y algo en tu pecho se apretó, si reconociste una frase, un gesto, o un silencio demasiado familiar, no lo ignores. No es exageración, no es debilidad. Es tu intuición pidiéndote que mires con honestidad. Tal vez no necesites una ruptura, tal vez sí. Tal vez solo necesites aprender un nuevo lenguaje, el de los límites, el del respeto, el de tu propio valor. Sea cual sea, no lo postergues. La vida no empieza cuando todo se arregla. Empieza cuando dejas de mentirte. Y si esta historia te hizo reflexionar, te acompañó o te ayudó a poner en palabras algo que no sabías cómo nombrar, te invito suavemente a apoyar este contenido. Dale like, comparte y suscríbete para más historias como esta. Me encantará leerte en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu interacción hace que este mensaje llegue a quien todavía cree que ser invisible es el precio de amar.